Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos una semana más a la sección de la quiniela. Viajamos ya a la jornada 12, una jornada un tanto diferente, un tanto atípica, porque es de selecciones y, como no, de la liga Hypermotion, tan emocionante como siempre, ¿no? No hay jornada de primera división, pero eso no significa que no haya jornada de quiniela y que no haya vídeo nuestro pronosticando esos encuentros. Así que nada, hoy nos va a acompañar nuestro invitado de hoy, porque Pau se tiene que ausentar por motivos personales. Desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo al bueno de Pau Miñana. Hoy nos acompaña, si la semana pasada nos acompañaba uno de nuestros almerienses preferidos, como era Rubén Losilla, como es Rubén Losilla, hoy hace lo propio otro almeriense que también es uno de nuestros ojitos derechos, como es Cristian. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues aquí de nuevo, vamos a ver cómo nos va la jornada. Bueno, bienvenido a estos lares. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí, pronosticando partidos, pronosticando quinielas. De hecho, esta temporada aún no hayas debutado. Teníamos tu recuerdo de las últimas jornadas de la temporada pasada. Y nada, como tú sabes, y siempre te decimos, es un placer tenerte aquí con tu sabiduría. Igualmente, es recíproco. Bueno, hoy luces una camiseta que no sé si es muy adecuada lucirla hoy después del varapalo que recibió el Barça este fin de semana pasado, Cristian. Pues eso es. Bueno, pues como los equipos hay que estar en las buenas y en las malas y bueno, pues hoy a sacar pecho. Pero bueno, siempre está haciendo buena temporada. Un pinchacillo lo tiene cualquiera. ¿Cómo lo has encajado la derrota esa? Un poco inesperada, ¿no? En el Sevilla. Sí, y sobre todo ahora que te viene el parón, pues estar un par de semanas ahí dándole vueltas, pero bueno, que pase cuanto antes y ahí que vuelva otra vez la jornada, que la selección es un poco coñazo, macho. Hay la independencia, abrimos debate, abrimos melón. La independencia. No sé, te pregunto a ti con el Valencia cómo quedó eso. Ahí no estaba la misma, creo. Bueno, del Valencia casi mejor que ni hablamos. Bueno, no sé si habrá la independencia. En cuanto a la selección se refiere, está claro que no va tampoco a poder estar Lamine Yamal en esa convocatoria. Bueno, Curro, otro que también luce camiseta y además con mucho orgullo, la del Levante Unión Deportiva. Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Edu, pues la verdad que aquí con muchas ganas, ¿no? Ya de pronosticar una semana más y hoy luciendo con orgullo esta camiseta, ¿no? Se luce con orgullo cuando se pierde, pero además se hace con una sonrisa, ¿no? Cuando se asalta el Carlos Tartiere dejando la portería cero y volviendo a la senda goleadora Eta Young, ¿no? El murciélago que bien comentábamos fuera de cámaras un poco, ¿no? Que parece que se va a echar a volar pronto del Estadio Ciutat de Valencia. Sí, porque son los rumores cada vez más grandes de equipos Premier que, bueno, que están interesados en el camerunés, ¿no? Bueno, Curro, el Levante ganó en Oviedo, como bien has dicho, en el Carlos Tartiere. Tierra Santa para el Levante, ¿no? Tierra Santa, que además mencionábamos a Etayón, pero yo no me olvidaría de Carlitos, que además volvió a mostrar en lo que ya es uno de sus campos preferidos. Sí, la verdad que el Levante juega un auténtico partidazo. Para mí en el Carlos Tartiere fue bastante superior al equipo local, aunque también tuvieron ocasiones para adelantarse en el marcador. Aunque también quise destacar el papel de Matt Ryan, ¿no? Que ha sido un poco criticado, ¿no? En su llegada, sobre todo por cortar un poco la proyección de un chaval de la casa como es Pablo Campos. Pero yo creo que la seguridad que aporta es muy buena la que le da al equipo granota. Y además para mí el fichaje de Tayón no se podría entender sin su dupla, ¿no? Que para mí es Carlos Álvarez, que está rindiendo a un nivel espectacular. Ya lo decíamos el año pasado en segunda y este año se está dando a conocer un poco a todo el mundo, ¿no? Jugando en esa primera división a unos niveles extraordinarios. En las primeras jornadas aún estaba un poco tocado, pero ahora que va cogiendo el ritmo de la competición vemos que es un jugador también superlativo, ¿no? En este Levante. Bueno, me la has puesto votando, Curro. Matt Ryan, que había sido muy bueno, criticado, y entre ellos una de las personas que había criticado y cuestionado su posible rendimiento eras tú. Sí, no, al principio a mí me generaba dudas, como mucha parte de la afición levantinista. Era un hombre que venía un nombre y un hombre también que venía muy rodado por Europa, pero que al final no acababa de cuajar por excelentes participaciones. Aún así,
diferentes aficionados del Lens no entendieron dejarlo escapar, ¿no? Porque al final venció su contrato en la no renovación. Y está callando bocas. En Orriols hay mucha seguridad, mucha confianza. También habla mucho de Calero, la confianza depositada, ya que llega un jueves y el viernes, o llega miércoles, creo, y el viernes lo pone de titular frente al Elche, aunque ese partido perdamos 0-2, ya se nota que hay un voto de confianza en el portero que lo está demostrando, dejando, creo que por primera vez, la portería a cero en esta temporada, que es muy importante, sobre todo para los equipos de abajo, en una permanencia que está siendo de las más caras en los últimos años, ya que todos los equipos de abajo han puntuado 5 puntos, al menos está el colista, y habrá mucha tela que cortar en esa zona roja. Bueno, pues nos alegramos de que al Levante le vaya bien, nos alegramos de que a un cuestionado Marc Ryan también, bueno, le está ya yendo fenomenal y esté rindiendo a un gran nivel. Nos alegra que el australiano esté acertado y en forma. Bueno, Curro, antes de empezar con la quiniela, ¿cómo nos fue la semana pasada a nosotros? Pues la verdad que saltó la sorpresa, ¿no? Ya que Rubén Losilla entró de manera esporádica, ¿no? Haciendo una única aparición y fue el ganador de la semana pasada en nuestro concurso interno, ya que tuvo 10 aciertos. Yo mismo obtuve 8 y Edu, te quedaste en la cola con 7 aciertos. Cabe destacar, pues sobre todo, que tuvimos 3 fallos, los 3, como es el Real Sociedad Rayo Vallecano, que finalmente ganó el conjunto de Vallecas, el Deportivo Almería, que acabó en empate, y el Andorra Leganés, donde sumó, creo que la primera victoria del conjunto, la segunda victoria del conjunto de Paco López. Entonces fueron 3 fallos que marcaron, ¿no? Un poco esos breves aciertos que tuvimos, ¿no? Si repasamos también el escrutinio general de esta quiniela, de esta jornada número 11, tenemos un aceptante del pleno al 15, suponemos, ya que ha ganado 2.160.000 euros. Luego tenemos con 14 aciertos muy cerca se han quedado de los 300.000 euros, en 299.800. Con 13 aciertos 3.500, con 12 aciertos 258, con 11 aciertos 37,37 y los de 10 aciertos casi llegan a la decena, pero se quedan con 981. El Elige 8, que tanto nos gusta a nosotros, se lleva un total de 1.565 euros. Bueno, Curro y Cristian, menudo pellizco se han llevado los del Elige 8. Pero qué decir, Cristian, del único acertante del pleno al 15, ¿eh? 2 millones y pico de euros. Eso está ya, lo menos está ya mínimo, está en la gama. ¿Quién lo pillara? Ya te jubila y todo, tranquilico. Te jubilas tú y tus hijos, ¿eh? Ya ves. Lo administras bien. Bueno, hay gente que se le va a la cabeza, ¿eh? No vamos a poner... Pero haciéndolo con cabeza te resta. Sí. Bueno, Curro, y ya sin más preámbulos, empezamos con esta jornada 12, con esa casilla 1, ¿no? Que empezamos ya directamente con la Liga Hypermotion. Eso es, toca jornada de Hypermotion y selecciones. Empezamos, Cristian, si te parece bien, pronosticando esta casilla 1, Liga Hypermotion, empezamos con el Mirandés Leganés. Pues la había jugado un signo fijo, voy con la victoria del Leganés directa. Había dudado un poco con cubrir el empate, pero ya que tiene el Mirandés que está jugando fuera de Andúba, ¿no? Por la hora de su estadio creo que era. Creo que no ha ganado ni un solo partido de local. El Leganés viene de unos resultados malos, pero el otro día ya sacó un resultado fuera de casa que está rindiendo bien, donde todavía no ha perdido contra el Andorra y voy a confiar en que saque la victoria de nuevo fuera de casa. Un 2 fijo. Yo aquí, en esta casilla número 1, voy a jugar mi primer doble. Voy a apostar por un 1-2. Creo que es un partido donde ambos conjuntos pueden ganar. El Leganés puede continuar su racha fuera de casa, como bien ha comentado Cristian. Pero creo que el Mirandés es un conjunto que debe hacerse fuerte en casa, que ya lo demostró también el año pasado con ese histórico playoff. Y sobre todo que creo que cuenta con jugadores muy jóvenes que le deben... un aire fresco, ¿no? Le dan un aire fresco a la plantilla. ¿Y tú, Edu, cuál es tu pronóstico para esta casilla número 1? Pues yo sí que me voy a cubrir, voy a utilizar mi primer doble, voy a poner un X2, creo que es favorito el Leganés, viene de conseguir una victoria importante en un campo difícil como es el Principado de Asturias, y creo que es favorito por eso, pero no me refío del todo del Mirandés, porque, bueno, creo que en algún momento... Como local, como dice Cristian, tiene que reaccionar, tiene que ir sumando puntos, aunque sea de 1. Por eso me quiero cubrir las espaldas con ese empate. Favorito el Leganés
ya que consiguió esa victoria importante en Andorra y que parece que, bueno, que el conjunto de Paco López poco a poco va carburando. Pero voy a ponerme ese empate porque también veo que jugadores como los cedidos por el Valencia, esos jóvenes que mencionabas, Curro, como Iker Córdoba, como Pablo López, están dando un buen rendimiento, ¿no? Sobre todo el central en las últimas fechas. Así que pongo un X2. Y ahora sí avanzamos a esta casilla número 2, Almería Real Zaragoza. Aquí partido donde creo que parte como favorito el conjunto de nuestro amigo Cristian y nuestro amigo Rubén. Pero veo a un Zaragoza que está, aunque esté muy mal, le toca puntuar. Fuera de casa sí que es verdad que le cuesta mucho, incluso en casa también ha perdido contra muchos recién ascendidos, viene de perder. También viene a empatar, creo, contra el conjunto de Edu, contra el Albacete hace unas jornadas y luego perdió frente al Ceuta, ganó en el Mendizorroza frente al Mirandés y viene de perder ahora también otra vez en su casa, en ese estadio, ¿no?, que han hecho de momento neutral mientras están arreglando el estadio de la Romareda, ¿no?, ese Ibercaja estadio. Perdió frente al Córdoba. Aún así, pronostico un 1, pero me cubro un poco las espaldas con un 1X. ¿Y tú, Edu, cuál es tu pronóstico para este partido? Pues yo aquí sí que voy a ser más directo, voy a apostar por los almerienses, voy a marcar un 1 fijo, tienen mucha pólvora arriba, vienen de sacar un punto importantísimo contra el Super Depor, a domicilio además, y el Zaragoza lo veo muy irregular, como viene siendo la tónica de las últimas temporadas, y viene de perder en casa, ¿no?, en ese estadio provisional contra el Córdoba, ¿no? Yo creo que Gavi tiene las horas contadas en el conjunto aragonés, en el conjunto maño, y yo creo que la Almería es muy superior. Así que voy a marcar un 1. ¿Y tú, Cristian, qué opinas de este partido, de tu Almería? Pues lo mismo, voy a ir con el 1 fijo. La verdad que el Zaragoza, pues, al fin y al cabo dará la sorpresa algún día de estos, pero el Almería ha cortado ya la sangría defensiva que tenía desde el principio de la liga, que empezó regular, y lleva ya 3 o 4 partidos bastante serios, en los que no ha perdido, y yo voy a ir con el 1 fijo, a ver si lo certifica ya en casa la buena racha. Y ahora sí avanzamos ya a esta casilla número 3, donde tenemos el Real Sociedad B Andorra. Edu, esta te toca a ti. Bueno, pues es un partido bastante complicado de pronosticar. Voy a utilizar dobles, un partido que puede pasar cualquier cosa. Ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento. El Andorra, como decía, viene de perder, entre comillas, inesperadamente contra el Club Deportivo Leganés, contra los Pepineros. Y la Real Sociedad viene de caer estrepitosamente y me atrevería a decir humillantemente contra un Granada Club de Fútbol que, bueno, que parece que va cogiendo confianza, ¿no? Pues bueno, 5-0 en los 30 primeros minutos. Luego sí que es cierto que maquilló la Real Sociedad ese Sanse con 2 goles, ¿no? Y al final 5-2, pero no deja de ser una goleada dolorosa. Dos equipos que llegan tocados y yo creo que ambos querrán quitarse la espinita. Por eso voy a marcar creo que me atrevería a decir que es favorito el Andorra, pero bueno, siempre hay que confiar en el equipo local, que bueno, juega en su casa. Resaltar que son dos equipos recién ascendidos, ¿no? Así que también son unos equipos que lucharán por la permanencia a priori, así que habrá que estar atentos también a, bueno, es un duelo directo, ¿no? Una final anticipada por aquello de ver cómo queda el gol average. ¿Y tú, Cristian, qué opinas de este partido, de este Real Sociedad de Andorra? Pues yo creo que podría ser un partido de triple buscando la sorpresa, pero me voy a inclinar por el Andorra, por el X2. Voy a cubrir por si acaso el empate, porque el Sanse no ha perdido en casa todavía, y el Andorra, salvo equipos duros, como puede ser este mismo Leganés que aspira a subir, o el partido con el Leiva fuera de casa, que siempre es difícil, además lo está solventando bastante bien. Y bueno, voy a cubrir la sorpresa por si acaso del Sanse, pero vamos al X2. Creo que se puede ir más con el Andorra y que sea un partido abierto de ambos equipos. Sí, yo aquí también coincido y soy un poco más directo, ¿no? Marco aquí directamente el 2. Creo que el Andorra ha hecho un inicio espectacular, ¿no? Hablábamos la quiniela pasada del Elche de segunda división, entonces en una posición cuarta, donde, como bien comenta Cristian, solo ha perdido frente al Leganés y frente al Eibar y viene de estar invicto. Aún así también el Sanse ve en su casa, ¿no? Aún así,
Creo que el Andorra va a ganar este partido, tiene mucho potencial. Ibai Gómez me parece un grandísimo entrenador que acabará dando el salto. Y además, viendo cómo están las cosas también por la Catedral, por Bilbao, no descarto que llegue pronto al banquillo del conjunto de Bilbao. Y adelantamos ya, pasamos ya a esa casilla número 4, donde vamos a repasar ese Albacete-Ceuta, Cristian. Un partido, bueno, que previsiblemente yo creo que mucha gente irá con el 1 del Albacete, pero voy a cubrir el empate también por si acaso, porque el Ceuta, sí que es verdad que fuera de casa no ha ganado, pero ha sacado un par de empates interesantes con el Cádiz, por ejemplo. Y bueno, aunque espero que no se lleve la sorpresa del Albacete de Edu, pero voy a cubrirlo por si acaso, al 1 de aquí. Yo aquí también voy a ser un poco más contundente, confío más en el Albacete, además creo que el Ceuta viene a empatar frente al Cádiz, como bien acabamos de comentar, 0-0, y creo que le veo al Albacete un equipo más hecho y que, como hemos comentado en diferentes quinielas, aunque venga a empatar, por ejemplo, 0-0 en casa de la Cultural y Deportiva Leonesa, creo que la salvación del Ceuta pasa por su estadio, pasa por esa ratonera, ¿no?, que hemos comentado, así que aquí marco directamente el 1. Vamos a ver qué opina nuestro manchego, Edu, a ver qué opina de su Albacete. Bueno, pues que os voy a decir que no sepáis. Me ha marcado un 1 fijo. El Ceuta sí que es verdad que parece que ha reaccionado, lleva una buena dinámica, viene a ganar en casa y tal, pero yo creo que su liga es en casa. Y lleva 3 partidos sin conocer la derrota, 2 victorias, que además victorias de solera, una contra el Real Valladolid, que hasta ese momento era invicto, en casa, y la gran remontada a domicilio en el Molinón, ¿no? Sí que es cierto que ayer se quedó un poco estancado el equipo en León, también fruto de esa expulsión de Antonio Puertas, que yo creo que privó de la posibilidad de la victoria e incluso peligró ese punto, ¿no? Pudo ganar por culpa de esa expulsión. No pudo ganar, pero incluso pudo perder, pero al final, un puntito que yo creo que sabe a gloria, menos. Y el Albacete al final es un equipo que como local suele, tanto esta temporada como la anterior, suele sacar los puntos y bueno, yo creo que llegan a una buena dinámica el Albacete. El Ceuta, yo creo que fuera de casa, bajeteros y como digo, su liga es en su estadio, así que marco un... Y ahora sí adelantamos ya esta casilla número 5 de esta quiniela, este Eibar Castellón, que me toca pronosticar a mí. El Castellón que viene con buen pie, viene de ganar el conjunto de Castalia, viene de encadenar 3 victorias seguidas, una frente al Leganés en el Estadio Municipal de Butarque, luego viene de ganarle a la Cultural y Deportiva Leonesa también como visitante, y ahora en la última fin de semana le ganó al Sporting de Gijón en su casa. Aún así veo a un Eibar muy fuerte también esta temporada, aunque únicamente le separe una posición en la clasificación y ambos tengan el mismo conjunto, los mismos puntos. Creo que el conjunto armero, como local y en el estadio de Ipurúa, siempre se hace un campo complicado. En primera división ya se hizo muy complicado, imagínate en segunda. Entonces aquí me decanto un poco más por el conjunto local, aunque veo un partido a triple, ¿no? Sobre todo por esa buena dinámica del Castellón. Marco aquí el 1X. ¿Y tú, Edu, qué opinas de este partido? Bueno, como tú bien dices, el Castellón ha reaccionado, lleva varios partidos ganando, viene de hacer un gran partido la semana pasada, ¿no? Ganándole a un Sporting de Gijón que venía muy tocado por esa remontada que le hizo en su estadio el Albacete. Yo creo que el Castellón a partir de ahora irá para arriba, pero sí que es verdad que visita un campo complicado como es Ipurúa, como es el de Eibar. Yo creo que el Eibar en su casa es un rival rudo, difícil de batir, y yo creo que al final Ipurúa es una fortaleza. Creo que aunque el Castellón llegue en un buen momento, creo que es favorito el Eibar. No obstante, me voy a cubrir las espaldas con una X, voy a poner 1X por el buen momento del Castellón, que yo creo que puede continuar con intentar seguir esa racha que lleva ya unas jornadas sin perder, y incluso yo creo que darían hasta por bueno un empate fuera a domicilio, más en un campo como este, ¿no? Hay que recordar que en la Liga Hypermotion la media inglesa, puntuar los 3 puntos en casa y un puntito fuera a domicilio suele ser bastante efectiva, ¿no? Para tenerte en los puestos de arriba de playoff. ¿Y tú, Cristian, qué opinas de esta casilla? Pues al igual que vosotros, dudé con cubrirlo, pero voy a ser más contundente. ¿Veis? Con el 1 fijo del Eibar, yo creo que son 3 victorias seguidas ya del Castellón, yo creo que se va a cortar la racha.
El Eibar, pues como hemos visto, lo separa un solo puesto, pero en casa está intratable. Solo el Depor ha podido sacar un punto de allí. Así que voy con el 1 fijo y esperas que no salte la sorpresa del Castellón. Y ahora sí adelantamos, ¿no? Esta casilla número 6 es Sporting, Burgos Valladolid. No, avanzamos, al Sporting Racing de Santander. Avanzamos ya a esta casilla número 6, ¿no? Si no recuerdo mal. Y esta te toca a ti, Edu. Sí, el Sporting de Gijón, Racing de Santander. Bueno, antes de empezar esta casilla, me gustaría hacer una pequeña promo de una entrevista que tenemos en el canal de un jugador que ha militado en uno de esos dos equipos, en concreto en el Racing de Santander. También lo hizo en el Real Valladolid, que es la casilla siguiente. Bueno, y no es otro que Pedro López, además leyenda del Levante de Curro, de ese escudo que está señalando en el pecho. Bueno, aquí arriba podéis ver, ahí podéis ver tenéis el enlace para poder pinchar y ver la entrevista de Pedro López. También veis ahí en la pantalla la imagen. Bueno, un Pedro López que tuvimos la ocasión de entrevistarle en directo, presencialmente en Torrent, hay que decir que es director deportivo del Torrent, y nuestra compañera Ana Fenoy y un servidor tuvimos el lujo de poder charlar con él de su trayectoria y de la actualidad del Torrent, ¿no? Pedro López ha jugado en el Valencia, ha jugado en el Racing de Santander, ha jugado también en el Real Valladolid, como hemos dicho. De hecho, en el Valladolid marcó un golazo a Iker Casillas, que se lo mostramos durante la entrevista y bueno, podéis ver su reacción, ¿no? Recordando ese golazo. Un golazo que Iker Casillas dijo en su día que era de los 3 mejores goles que le habían marcado en su carrera. También tuvo un paso por el posterior al Levante, ¿no? Por la Sociedad Deportiva Huesca, que allí decidió retirarse, pero donde más se le recuerda a Curro es en el Levante, ¿no? Donde llegó a ser capitán, jugó 8 temporadas, bueno, jugó Europa League, sí que es cierto que para Valladolid estuvo 4 temporadas, pero su leyenda son esas 8 temporadas en el Levante, ¿no, Curro? Sí, la verdad que fue un auténtico referente, ¿no? Ahí en el lateral derecho, en ese carril. Justo llegó a coincidir, ¿no? Yo tengo una pequeña anécdota de esa temporada del ascenso a Primera División de la 17-18, donde Nacho Insa es el jugador socarrán, ¿no? El jugador de la Terreta que jugó en el Levante una temporada, esa del ascenso. Un día estábamos allí viendo un partido y simplemente porque por la amistad que tenían mis padres y sobre todo un hermano de mi padre, mi tío Adri, al final conseguí bajar al vestuario y estuve charlando con los jugadores del Levante y me acuerdo que Nacho Insa, que llevaba el 21, y Pedro López, que llevaba el 19, estaban separados por 2 taquillas en el vestuario y se llevaban, tenían una grandísima relación. Entonces recuerdo que Pedro López me trató muy bien en el trato personal y también ha quedado como una leyenda del conjunto granota, donde se le han hecho diferentes homenajes y a veces incluso viene a ver los partidos, se le enfoca en el descanso y siempre recibe una gran ovación, ¿no? El lateral del Torrent. Sí, bueno, el natural de Torrent, que además hay que decir que fue capitán, ¿no? Del gran capitán del Levante, probablemente el mejor Levante de la historia, ¿no? Y bueno, y ha conseguido varios ascensos, no solamente con el Levante, también con la Sociedad Deportiva Huesca y con el Real. Pues ahí está la entrevista, podéis visitarla en el canal, sobre todo los seguidores de estos equipos, ¿no? Del Racing de Santander, Valladolid, del Levante, ¿no? Del Huesca, del Valencia, de todos estos equipos en los que ha militado Pedro López, pues que sepáis, si estáis viendo el vídeo de la quiniela y sois seguidores de esos equipos o si sois de Torrent, que ahí está la entrevista, que la podéis ver. Bueno, y en cuanto al partido, volviendo a la quiniela, yo aquí voy a poner un X2. Un X2 porque creo que el Racing, aunque tenga un altibajo, creo que hoy por hoy está mejor, y veo un Sporting de Gijón muy tocado después de perder en Castellón, después de perder en casa con esa remontada que le propinó el Albacete. No descarto el empate porque juegan en el Molinón, y porque es casi un derbi, ¿no? Cantabria, Asturias, muy cerquita. Habrá mucho ambiente, ¿no? Geográficamente está muy cerca y es un partido que históricamente se ha jugado muchas veces en Primera División, así que habrá mucho ambiente y yo a lo mejor por esa motivación y por jugar en casa puedo arañar algún punto, pero voy a poner un doble porque creo que es favorito el Racing y voy a marcar un equipo.
¿Y tú, Cristian, qué opinas de esta casilla número 6? Pues repito lo de los mismos signos que Edu, el X2. Me da miedo el 1 del Sporting porque acaban de destituir al entrenador y no sé si es oficial todavía o no, pero se ha filtrado que fichan a Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, que a mí me parece una buena incorporación. Pero bueno, es que está el dicho de entrenador nuevo, victoria asegurada, no sé qué, pero bien con el X2, confío en el Racing. Yo creo que ha superado ya la mala racha que tuvo y a ver si puntúa allí en el Molinón. Sí, pues aquí coincidimos un poco los tres. Voy a marcar yo también ese X2, el Racing de Santander, favorito, ¿no? Para mí tiene un goleador, que lo digo en todas las esquinas, pues que no me canso de decirlo, es de primera división. Bueno, tiene dos jugadores para mí de primera división, como son Asier Villalibre y Andrés Martín, ambos goleadores. Pero bueno, también un poco jugando con esa maldición, ¿no? Del despido del entrenador y su primer partido, además, con frente a su afición. Sí que creo que es oficial la etapa, arrancar la etapa de Borja Jiménez, si no es oficial, está prácticamente lo sabe toda Asturias ya casi, ¿no? Y además por esa afinidad, como comentaba Edu, geográfica, aún así me decanto un poco más por el Racing, creo que tiene un equipo mucho más hecho y además el Sporting está cometiendo sobre todo errores defensivos para mí de categoría infantil, vamos a dejarlo. Pasamos ya a la casilla número 7, Cristian, pasamos ya a ese Burgos Real Valladolid. Pues vamos a ser cortico, voy a ir con el 1 del Cádiz. Se podría cubrir la X buscando la sorpresa, pero bueno, yo creo que el Huesca sobre todo está fuerte en casa, fuera le está costando más. Es con el 1, fijo. Vamos con el Burgos Valladolid, Cristian. Ah, perdón, sí, que me he ido yo ya. Al Burgos Valladolid. Confío en que se quede, puntúe por lo menos el Burgos y que no dé la sorpresa a Valladolid, y es con el 1 de aquí. Me parece un buen local el Burgos siempre. Pues yo aquí voy a discrepar un poco, voy a marcar el X2, creo que el Valladolid es un equipo mucho más hecho, mucha gente comenta que debería haber una categoría intermedia entre primera y segunda para el Valladolid, e incluso también lo comenta entre segunda y primera red para el Tenerife, ¿no? Pero bueno, yo aquí marco el X2, creo que el Valladolid es un muy buen equipo, muy formado, aunque no esté en su mejor momento, pero en el Burgos nunca hay que descartar la X, ya que sabemos que el plantío es un estadio muy complicado. Edu, ¿qué opinas tú de este partido? Bueno, te quería decir antes que yo añadiría un nombre en el Racing de Santander, que también creo que es un jugador de primera, como es el señor Íñigo Vicente. Dicho esto, porque es un jugador que me encanta, y volviendo a esta casilla, voy a poner un X2. Estoy más de tu parte en esta ocasión, Curro. Me convence más tu punto de vista que el de Cristian. Voy a poner un X2 porque considero que el Valladolid tiene mejor equipo. Sí que es cierto que está atravesando un pequeño bache después de un inicio espectacular. Le está costando más sacar las victorias, le está costando puntuar, pero creo que por esa misma razón creo que necesita la victoria, y en este derbi, ¿no?, por decirlo de algún modo, contra el Burgos, ya que los dos son equipos castellano-leonenses, también puede ir mucha gente de Valladolid, de Pucela allá al plantío. Creo que estarán bien arropados y creo que necesita sumar ya nuevamente de 3 en 3, y yo creo que, en definitiva, creo que el Valladolid tiene mejor equipo y el Burgos sí que lo veo bastante más irregular y un Burgos diferente al de otros años. No obstante, por aquello de jugar en casa y históricamente puntuar, o sea, ser un equipo que empata mucho y un buen local, me reservo por si acaso esa X, porque al Valladolid le está costando sacar puntos. Pero si veo un favorito y si tiene que ganar a alguien, aunque no descarte el empate, creo que el favorito a llevarse la victoria es el Valladolid, que necesita sumar ya y creo que tiene mejor plantilla. Y ahora sí, avanzamos a esa casilla número 8, donde Cristian se ha adelantado a los acontecimientos, ¿no? Me toca empezar a mí, pero bueno, sí, comparto un poco la opinión. El Cádiz creo que es superior, el Huesca lo veo un equipo que en casa es muy fuerte en su estadio, en el Alcoraz, pero creo que el Cádiz, aún el pequeño pinchazo que tuvo en su último partido como local frente al Ceuta, donde empataron a 0, lo veo un equipo muy hecho, ¿no?, el conjunto gaditano, así que marco el 1. ¿Y tú, Edu, qué opinas en esta casilla número 8? Pues poco más que añadir. Creo que el Cádiz jugando en casa, y aunque el Huesca llegue en un buen momento, creo que el Cádiz en casa debe hacerse fuerte si quiere estar arriba. Y ahora, Cristian, ahora sí, ya en este Cádiz Huesca, esta casilla número 8, ¿cuál es tu análisis? Al 1, vámonos directo. Se puede rebobinar, pero eso, vamos al fijo al 1 del Cádiz.
Pues ahora ya avanzamos a esta casilla número 9, ese Málaga Deportivo de La Coruña. Te toca a ti, Edu. Bueno, pues aquí creo que es favorito el Depor, está lanzado, mucho tendría que torcerse las cosas para que al menos los coruñeses no jueguen playoff, ¿no? Y por qué no soñar con una plaza que de ascenso directo a Primera División. Pero bueno, la liga Hypermotion es muy larga, así que paso a paso. Creo que es favorito el Depor, pero me voy a cubrir con una X porque, bueno, se juega el partido en la Rosaleda, al final es un campo difícil donde los boquerones aprietan mucho y bueno, el Málaga además es un equipo que empata bastante, así que por eso voy a marcar un X2, pero creo que es bastante superior el Deportivo Laguna. ¿Y tú, Cristian, qué opinas de esta casilla número 9? Pues lo mismo, 2 históricos, que ojalá estuvieran en primera los dos. Y bueno, vamos a ir con el X2, lo mismo. Yo creo que lo más normal sería que sacaran los puntos del Depor. El Málaga empezó muy bien, pero ya está pasando una rachilla regular. Pero bueno, siempre te puede sorprender, puedes sacar un empate en casa, que es donde se hacen fuertes. Y bueno, vamos a marcar el X2. Pues sí, mira, aquí volvemos a coincidir los tres. Marco también este X2, un Deportivo que va lanzado, ¿no? Para mí, como bien comenta Edu, a ese destino Primera División, aunque hay muchos conjuntos que están ahí en pocos puntos. Por ejemplo, el sexto podía ponerse líder si perdiese los 5 de arriba. Y esto habla, ¿no? Un poco también de la dificultad de la competición que tenemos. Pero creo que el Málaga lleva 4 derrotas consecutivas. Para mí es un equipo de los que la X nunca está de más, ¿no? En una de sus casillas, pero veo al Depor un poco favorito, así que marco este X2. Y avanzamos ya a la casilla número 10, última de esta liga Hypermotion. Le toca a Cristian este Córdoba Cultural y Deportiva Leonesa. Pues vamos a ir con el 1X. Me gusta el Córdoba normalmente en casa. Bueno, suele ser donde puntúa casi todos los puntos que saca. La Cultu sí que es verdad que lleva fuera de casa ahora. Las últimas 2 salidas creo que han sacado 2 victorias importantes y sorpresivas, que además de una la habrá fastidiado la última quiniela. Pero confío en que al menos puntúe el Córdoba y no para esa racha de la Cultu. Sí, pues yo aquí me la he jugado un poco más a un resultado único. Me gusta guardarme un doble siempre para las selecciones, donde creo que pueden haber sorpresas. Y me la he jugado en un resultado único que es la X. Creo que la Cultu no le tomó el pulso a la competición al principio, pero poco a poco va pillando el ritmo, ¿no? Y al final pues lleva ya 2 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos. Somos a esa derrota, aunque el Córdoba pues también no ha empezado muy bien, lleva también 2 victorias, 2 empates en sus últimos 5 partidos, aunque cuenta con un punto más que la Cultu. Por ejemplo, si ganase la Cultu, que actualmente ocupa el tercer puesto por la cola, si ganase pues se pondría con 11 puntos y podría llegar incluso a la posición número 10, ¿no? Habla de la apretada que está esta competición. Así que me la juego a la X. Creo que el Córdoba es un equipo que no suele dejar escapar los 3 puntos en el Arcángel, pero la Cultu poco a poco va cogiendo el ritmo de la competición. ¿Y tú, Edu, qué opinas de este partido? Pues yo voy a seguir tu táctica de guardarme un doble para las selecciones, ya los he gastado todos, ya he gastado 6, solo me queda 1. Voy a hacer lo mismo que tú, me voy a guardar uno para las selecciones, pero y voy a poner un resultado único, pero es diferente al tuyo. En este caso estoy más de parte de Cristian, que creo que ha apostado por el conjunto local, y yo voy a hacer lo propio. Voy a apostar por el Córdoba, porque creo que es un buen local, ya lo fue el año pasado, porque además viene de ganar fuera de casa contra el Zaragoza y creo que eso habrá dado moral. Porque creo que es superior a la cultural y deportiva leonesa, que no deja de ser un recién ascendido y que su objetivo es intentar salvarse. Yo creo que el Córdoba tiene equipo para un poquito más que eso, ¿no? Para estar media tabla para arriba, para intentar, ¿por qué no jugar playoff? Creo que tiene mejor equipo. Y bueno, la Cultu, por su lado, no pudo ganarle al Albacete en su estadio ni con uno más durante cerca de, creo que más de 20 minutos, que estuvo con un hombre más. Ni con superioridad numérica pudo conseguir los 3 puntos contra el Albacete. Por lo tanto, yo creo que aquí llega en mejor estado el conjunto andaluz. Voy a marcar un 1. Pues sí, ahora sí avanzamos ya hasta casi el número 11, nos lanzamos directamente a estas selecciones y empezamos con un Bulgaria-Turquía, que me toca a mí.
este partido que está enclavado dentro del grupo de España, ¿no? Que lo conforma junto a Georgia, la selección georgiana que visitará el Martínez Valero este sábado a las 9 menos cuarto. Creo que para mí la selección turca es ampliamente superior a los búlgaros, entonces por aquí me decanto en el 2. Poco análisis que hacer, creo que Arda Güler está llamado a liderar a esta selección. ¿Y tú, Edu, qué opinas de este partido? Pues yo creo que los turcos se van a estampar. Creo que los turcos se van a estampar y voy a buscar la sorpresa y voy a apostar por un 1. Voy a apostar por un 1 y creo que Bulgaria puede dar la sorpresa jugando en Sofía. Así que voy a apostar por el 1, un Arda Güler que aunque esté en un buen momento, yo creo que puede llegar algo cansado y fatigado de sus compromisos con el Real Madrid. Así que voy a marcar la sorpresa, igual que luego el que se estampa soy yo, que es lo más probable, pero voy a apostar por un 1 y a buscar la sorpresa. Creo que la victoria se puede quedar en Sofía. ¿Y tú, Cristian, cuál es tu opinión para este primer partido de selecciones? Contigo, Curro. Nos vamos al 2 con Gule, con Gildri y demás. No creo que pinche. Pues ahora avanzamos ya a esta casilla número 12, este Dinamarca-Grecia. Edu, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? Bueno, ya me la he jugado una vez, no me lo voy a jugar 2. Creo que aquí sí que puede que coincida con vosotros y voy a apostar por el conjunto danés. Voy a apostar por Dinamarca, creo que hoy por hoy, además jugando en casa, Dinamarca es más selección que la selección, que el conjunto heleno. ¿Y tú, Cristian, cuál es tu opinión para este partido? Dudé con cubrirlo, pero viendo el último partido entre ellos que quedó 0-3 en Grecia, pues nada, vamos al 1 directo de Dinamarca, no creo que vayan a pinchar en casa, además que suelen ser buenos locales. Sí, pues aquí coincidimos, poco más análisis que hacer, un poco más hablar de ese grupo C, donde están encuadradas Dinamarca, Escocia, Grecia y Bielorrusia, con Dinamarca líder, empatada a puntos con Escocia debido al empate en la primera jornada, con Grecia tercera con 3 puntos después de ganarle a Bielorrusia y esta última colista, ¿no? Con 0 puntos. Y avanzamos ya en esta quiniela, la casilla número 13, Cristian, hablamos de este Rumanía-Austria. Pues hablabais de guardar un doble por si acaso una sorpresa y es lo que hice yo también. Así que aquí me voy a guardar la X por si acaso y el 2 del favorito de Austria, que yo creo que debería de ganar el partido. Ya ganó el anterior entre ellos, pero por si acaso Rumanía yo creo que es una selección que te puede dar una sorpresa de vez en cuando, curo el X2. Sí, pues yo aquí he sido un poco más incluso kamikaze, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. He marcado el 1-2. Creo que será un partido bastante abierto. Rumanía me gustó mucho cómo jugó en la Eurocopa de este año, donde dio muchas sorpresas, ¿no? Incluso avanzó de ronda. Descubrimos a jugadores pues que a lo mejor no eran ni titulares en sus equipos, como recuerdo de Andrei Ratiu, que no era titular en el Rayo, jugaba Bayu por delante de él y se marcó una pedazo de Eurocopa y ahora ya no lo sacan de 11 de Vallecas. Así que marco un 1-2. Favorita Austria, pero no descarto la victoria de Rumanía además en su casa. Edu, ¿cuál es tu pronóstico en este partido? Bueno, pues se confirma que el partido que al menos a priori vemos más igualado entre los tres y en que nos hemos querido guardar el doble de selecciones los tres es el mismo, ¿no? Y es porque yo creo que el partido va a ser muy parejo, ¿no? Entre Rumanía y esta selección austriaca, ¿no? Creo que es probablemente el partido más impredecible, ¿no? Además de igualado, ¿no? Que podemos ver, ¿no? En cuanto a selecciones se refiere. Voy a poner mi doble también aquí que me queda, pero estoy más del lado de Cristian. Voy a poner un X2. Sí que es cierto que la selección rumana ha mejorado mucho en los últimos tiempos, pero creo que Austria es favorita, es superior y se llevará el partido. Pero por aquello de jugar en Rumanía voy a marcar, bueno, ese X, ¿no? Esa X por si acaso, porque, bueno, me he querido cubrir las espaldas un poco y pues sobre todo por esa progresión, ¿no? Que ha tenido el conjunto rumano en las últimas fechas, ¿no? Hay que recordar que va convocado el portero del Celta con Rumanía después de su Radu. Después de su buen inicio, Radu. Así que bueno, veremos si juega de titular y lo podemos ver en acción. Estaremos atentos. Sí, gran noticia, ¿no? Para la Liga Sport siempre tener muchos convocados en estos parones internacionales. Y avanzamos ya a esta última casilla para analizar este resultado de 1x2.
En este caso me toca a mí hablar del grupo A, ¿no? Hablar de ese Irlanda del Norte, Alemania. Que bueno, yo creo que poco hay que hablar de este partido. La selección alemana para mí ínfimamente superior a la selección norirlandesa, así que marco el 2. ¿Y tú, Edu, qué opinas de este partido? Bueno, pues poca historia, un 2, Alemania infinitamente superior, infinitamente, bueno, indiscutible, ¿no? Yo creo que superior y creo que se llevará el partido sin problema. ¿Y tú, Cristian, qué opinas de este partido? Lo mismo, salvo hecatombe, vamos al 2 fijo. Pues ahora sí pasamos ya a este pleno al 15, ¿no? Donde jugará nuestra selección, la selección española, como bien hemos comentado, Martínez Valero, Estadio Martínez Valero en Elche a las 9:15. Enfrentará a la selección georgiana en esta casilla número 15. Te toca a ti, Edu, este pleno al 15. Bueno, pues si hablábamos de Alemania, que era infinitamente superior, infinitamente favorita, ¿no?, contra Irlanda, pues más de lo mismo con España. Yo creo que España, a pesar de alguna baja importante como tiene, como es la de Lamine Yamal, ¿no?, entre otras posiciones, entre otros jugadores, bueno, creo que el fondo del armario de la selección española es infinitamente superior a la georgiana, que excepto un par de jugadores, ellos, Billy, el jugador del Valencia, yo creo que, bueno, que es infinitamente superior y más jugando en España, en este caso, como bien ha dicho Curro, en la ciudad de Las Palmeras, ¿no?, en la ciudad ilicitana de Elche, ¿no? Así que, bueno, poca historia, creo que va a ganar España y además creo que lo hará por bien. Voy a marcar un M0. ¿Y tú, Cristian, qué opinas de este pleno al 15? Lo mismo, victoria para España, pero yo voy a ir cubrir por si acaso el M1. Los últimos 2 o 3 enfrentamientos siempre han quedado igual. Tenemos bajas, pero yo creo que eso, más que verlo de forma negativa, hay que verlo de forma positiva, con oportunidad para los que se tienen que ganar un puesto en el Mundial y confianza plena. Aunque tenga buenos jugadores Georgia, yo creo que somos superiores, así que el M1. Pues yo también, aquí coincido un poco más del lado de Cristian. Creo que la selección georgiana también hizo buena Eurocopa, ¿no? Nos sorprendió, incluso algunos avanzando en su grupo, aunque España luego la goleó en octavos de final. Cuenta con grandes jugadores, ¿no?, que volverán a pisar tierras españolas, como es el ex del Levante, Georgi Kochorashvili, el ex del Valencia, Mamardashvili, o incluso su jugador estrella, que para mí es Kvichka Kvaratskhelia, ¿no?, el jugador del PSG. Aún así, ínfimamente para mí la selección, ínfimamente superior, la selección de Luis de la Fuente. Marco aquí el M1 para concluir esta quiniela. Sí, hemos concluido esta quiniela y vamos a pasar, bueno, a hacer un apunte, ¿no?, lo que decía Cristian, jugadores que tienen oportunidades, entre ellos Borja Iglesias, el Panda. Cristian. Sí, a ver cómo rinde de 9. Así que lo veremos. Bueno, pasamos ya, antes de terminar, Curro, a repasar el Elige 8, equipo de todo fútbol, entrevistas que hemos hecho en consenso en esta jornada número 12. ¿Cuál es ese Elige 8? Pues ahí está, tenemos casilla número 1, Mirandés Leganés 2, casilla número 2, Almería Real Zaragoza 1, casilla número 4, Albacete Ceuta 1, ya luego nos vamos hasta la casilla número 8, ese Cádiz Huesca 1, ya tenemos en la casilla número 11 el Bulgaria-Turquía 2, casilla número 13 casilla número 12 Dinamarca-Grecia 1, casilla número 13 Rumanía-Austria 2 y casilla número 14 Irlanda del Norte-Alemania 2. Ahí lo tenemos con el dedito. Perfecto, pequeño tributo y homenaje al bueno de Pau Miñana. Bueno, pues como ha dicho Curro de viva voz y como ha podido indicar ahí con el dedito particular, lo habéis visto, pues, lo habéis podido ver también sobreimpresionado en pantalla. Ese es el Elige 8 de todo por entrevistas, por si queréis confiar en él. Y bueno, hemos llegado al final. Recordar a nuestros seguidores que bueno, que le deis like al vídeo si os ha gustado, que si no estáis suscritos que suscribáis, que es totalmente gratuito y eso nos ayuda a crecer. Si lo hacéis, que activéis la campanita para así poder enteraros de todos los vídeos que subimos y sobre todo lo que más nos gusta es que nos sigáis en nuestras redes sociales, tanto en el canal de WhatsApp como también en Instagram, Twitter, ahora X y TikTok, que le estamos dando un aire fresco, estamos intentando volver a activar esa cuenta abandonada, así que os aconsejamos y os recomendamos que nos sigáis. Pero lo que más nos gusta, Cristian, es que nos dejen comentarios, ¿no? Porque tú nos dejas siempre
todos los sábados por la mañana, ¿no? Siempre. O el viernes, previa antes de empezar la jornada. Previa a la jornada siempre deja un comentario por ahí, apoyando al canal y bueno, deseando suerte, ¿no? Para todos, y todos buscamos lo mismo, intentar ganar algo de dinerillo y pasarlo bien con el fútbol, que es lo que nos gusta. Será un placer leer todos vuestros comentarios que nos dejáis, siempre y cuando sean constructivos y sean también, pues bueno, críticas pueden haber, pero siempre que sean positivas y constructivas, perdón, y siempre que sean desde el respeto, ¿no? Y la educación, estaremos encantados de leeros y de contestaros. Y nada, despedir ya. Cristian, ha sido un auténtico placer volverte a ver por aquí, por estos lares, por nuestro canal. Y bueno, lo mismo que le dije a Rubén, sois nuestros almerienses favoritos y esta es vuestra casa y siempre podéis venir siempre que queráis y que podáis. Igualmente, siempre estamos dispuestos cuando se haga falta, pues aquí estamos, compartir sitio con vosotros, con Curro, que me gusta mucho siempre cómo analiza todo. Y nada, pues a ver si tenemos suerte y estamos el fin de que viene repasando que hemos hecho algún pleno alguno de nosotros. Y bueno, Curro, ¿qué decir de ti? Nuestro Maldini particular del canal, nuestro Maldini contestano. Nada, un placer haberte tenido una quiniela más y nada, fuerte abrazo. Muchas gracias también a Cristian por sus palabras y nada, a todos nosotros esperamos veros, ¿no? Otra vez la semana que viene y sobre todo, como bien dice Cristian, habiendo acertado, ¿no? Ese pleno al 15. Pues hasta pronto, nos vemos la semana que viene. Adiós. Un abrazo, chao, chao.